Saludos, mi nombre es Daniel Coquemper y esta es la lección 27 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Análisis de circuitos en el dominio S. Comencemos. En la lección de hoy vamos a ver el tema 6.6, que es impedancia, ZDS y admitancia, YDS. Es decir, impedancia y admitancia en el dominio de la frecuencia compleja. Que ahora vamos a hacer una extensión del análisis de J omega a S. De hecho, en la lección de hoy ya vamos a aterrizar varias cosas que varias lecciones atrás les he dicho, esto se hace de esta manera. Vamos a irlo aterrizando poquito a poco. Yo creo que ya en la lección de hoy creo que ya va a aterrizar bien. Entonces esto nos va a permitir hacer análisis de circuitos en el dominio S. Que vamos a ver que vamos a tener, una expresión para capacitores e inductores, siguiendo un análisis parecido que habíamos hecho en el dominio J omega. Entonces, es posible, analizar funciones de transferencia, que hemos hablado un poco de ellas. De hecho, al momento, no era que se me confundía, era que lo decía tal vez erróneamente función de transferencia en vez de respuesta en frecuencia, que están muy relacionadas. Que entonces, la función de transferencia es h de s en contraposición con la respuesta en frecuencia, que era h de j omega. O sea, es el mismo polinomio, solamente que lo evaluamos en frecuencias distintas. Ahorita vamos a ver, la razón de esto. Vamos a poder analizar adicionalmente respuestas ante diversas entradas. O sea, antes teníamos una entrada senoidal, ahora podemos tener diferentes funciones elementales que vamos a ver. Se va a poder también analizar estabilidad. Esto lo vamos a comentar un poco por encima, va a tener un poco más de relevancia o profundidad cuando lleguen al curso de señales y sistemas, que se va a ver la transformada de Laplace tal vez ya a una profundidad un poco mayor. Y también podemos de manera indirecta tal vez evaluar la respuesta en frecuencia de un circuito. Porque justamente, como les mencioné, podemos pasarnos de una a la otra fácilmente haciendo una sustitución de S a J omega. Entonces, yo creo que ya con esta línea que les voy a decir acá, pues vamos a aterrizar muchas cosas. El caso de sigma igual a 0, es decir, S es igual a J omega, implica que el sistema se encuentra en estado senoidal permanente. Recuerden que, con el sigma teníamos la atenuación exponencial. Entonces, justamente si es 0 no vamos a tener esa atenuación, o ya va a haber pasado esa atenuación y lo que nos va a quedar es justamente S igual a J omega, que es la parte con frecuencia angular, o bien lo que conocemos como estado senoidal permanente, que fue lo que vimos al puro inicio del curso. Entonces, ahora hagamos o encontremos las relaciones de los componentes pasivos en el dominio de la frecuencia S. Entonces vamos a tener primeramente al resistor en el dominio S. Y recordemos que la relación tensión corriente en el tiempo para una resistencia va a estar dado por U de T es igual a R por I de T. Vean que si transformamos esto a la frecuencia, vamos a tener que V de S, V mayúscula, va a ser igual a R por I mayúscula de S. Vean que aquí podemos
despejar, bueno, la función de transferencia, en este caso va a ser U entre I, nos va a dar R, como era tal vez de esperarse. Eso lo habíamos visto, bueno, en el dominio J-omega cuando hicimos relaciones fasoriales. Entonces, bueno, vean que esto equivale a decir que Z de S, o sea, la impedancia en el dominio S va a ser igual a R. Y esto va a estar dado en ohms. Entonces, bueno, vamos a tener un circuito con diferentes componentes. Y esto va a ser en el tiempo. Vamos a tener V de t y una corriente I de t. Si esto lo pasamos al tiempo, bueno, nos va a quedar justamente igual. Aquí vamos a tener la misma resistencia R. Vamos a tener una tensión V de S y una corriente I de S. Okay, aquí estamos siguiendo el mismo análisis que habíamos hecho para relaciones fasoriales de esos componentes, solamente que ya no estamos haciendo con J omega, sino con S. Entonces vean que, bueno, ZS es una impedancia. Y para un resistor, ese valor no va a depender de la frecuencia, idealmente. Y vamos a tener también, bueno, el inverso va a estar dado por I de S entre V de S, va a ser igual a 1 entre R. Eso es igual a Y de S, la admitancia que va a estar dada en Siemens. Entonces nos mantenemos igual. La admitancia es el inverso de la impedancia. Y algo bastante simple, ¿verdad? Que ahora veamos inductores en el dominio S. Una de las ventajas del análisis en la frecuencia compleja es que vamos a poder evaluar condiciones iniciales de un sistema. Recuerden que un inductor puede cargarse a una corriente inicial. Entonces vamos a tener por aquí el inductor. Vamos a tener una tensión en el tiempo, VL de t, que va a ser L. Vamos a tener una corriente en el tiempo. Entonces hagamos un pequeño análisis acá. VL de t, teníamos que era L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, bueno, y la corriente en el inductor, ¿verdad? Entonces, bueno, formalmente, aplicando la transformada de Laplace a ambos lados, la transformada de Laplace de VL de t va a ser igual a la transformada de L de I, L de t. Entonces esto nos va a dar VL de S, va a ser igual a L, que recuerden las propiedades de la transformada de Fourier, particularmente con la derivada que vimos la semana pasada. Vamos a tener S que multiplica a I de S menos la condición inicial, la corriente evaluada o la corriente en L, evaluada en 0 por la izquierda. Que vean que si esa corriente es 0, o sea, si el inductor está descargado, esto va a equivaler que V de S va a ser igual a L S por IS. Podemos, bueno, adicionalmente ver una impedancia en la bobina. Esta va a estar dada por V de S entre I de S, que simplemente, bueno, despejar esta relación que tenemos acá y vean que esto nos va a dar L por S. Anteriormente el análisis que habíamos hecho era que la impedancia de la bobina, bueno, en forma fasorial iba a ser J omega L. Entonces, bueno, vean que nuevamente estamos sustituyendo J omega por S, nos va a quedar LS. Entonces, justamente ZL de J omega va a ser igual a J omega L. Esto es en estado senoidal permanente. Es decir, sigma va a ser igual a 0. Entonces, vean de esta manera que, y bueno, enfoquémonos tal vez en esta expresión.
podemos irnos aquí entonces arriba a completar este diagrama. Al convertir esta bobina a la frecuencia, vamos a tener aquí la tensión VLDS, la tensión en la bobina. Por aquí vamos a tener ILDS, la bobina por acá. Y vean que aquí vamos a tener una tensión L que multiplica la corriente evaluada en 0 por la izquierda, o sea, la corriente inicial en la cual está cargada la bobina. Pues bueno, vean que esta es la interpretación de esta expresión que está acá. Vamos a estar tomando en cuenta la condición inicial. Y este circuito podemos convertirlo. Podemos hacer aquí una conversión a una fuente de corriente. Entonces nos va a quedar una bobina en paralelo con una fuente de corriente. Y vamos a tener dos formas de ver esta bobina. Entonces aquí vamos a tener uno entre LS, aquí me faltó esos LS por este lado. Entonces aquí vamos a tener, bueno, viéndolo en forma de admitancia, uno entre LS. Aquí vamos a tener la tensión en la bobina y esta corriente va a estar dada por I, evaluada en 0 por la izquierda, entre S. Y la corriente en la bobina es la que entra, bueno, a este paralelo. Entonces podemos ver esta bobina, bueno, en cualquiera de las dos formas. Incluso, bueno, cuando más adelante vamos a ver un ejemplo particular de un circuito que va a tener capacitores y bobinas que van a tener condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales vamos a tener que agregarlas al circuito. Si vamos a hacer una conversión de fuentes o una conversión de impedancia-admitancia, tenemos que tomar en cuenta esto. O sea, que tenemos que convertir estas fuentes de esta manera. Entonces, bueno, para repetir, al considerar condiciones iniciales, vamos a tener que VDS, VLDS va a ser igual a LS, que multiplica la corriente menos la condición inicial, que es L por I, evaluada en 0 por la izquierda. Vean que esta puede ser incluso 0. Y si es 0, vean que esta fuente de tensión me queda como un corto, y lo cual me deja solamente la bobina en su forma de impedancia. Y si esa corriente es 0 por este lado, va a ser un abierto. Entonces vamos a tener simplemente la admitancia. Entonces vean que, o sea, el modelo coincide tomando en cuenta condiciones iniciales. Eso es como una continuidad, se le llama, condiciones de frontera. O sea, los modelos deben coincidir cuando se toma algún caso particular, que puede ser 0, puede no ser 0. Entonces, los modelos tienen que coincidir. Entonces, vean que modelamos al inductor menos una tensión constante. Al transformar esto a admitancia, nos va a quedar que la corriente IS, o sea, vamos a despejar IS en este caso, nos va a quedar como 1 entre LS por VLDS más la corriente inicial entre S. Y aquí podemos ver que la admitancia de la bobina va a ser 1 entre LS en Siemens. Ahora veamos al capacitor en el dominio S. Recordemos que la corriente en el capacitor en el tiempo va a estar dada por la capacitancia multiplicada por la derivada de la tensión en el capacitor con respecto al tiempo. Al realizar la transformada de Laplace a ambos lados, ven que esto es una mera, esta parte que está acá es una mera formalidad. O sea, podemos, la otra forma es decir que o la otra simbología que tenemos va a ser esta. Vamos a convertir del tiempo a la frecuencia usando este símbolo con el círculo relleno y vacío. Entonces nos va a quedar que la corriente en el capacitor, en el dominio S, va a ser igual a la capacitancia, esto es una constante, que va a multiplicar, bueno, aplicando
la propiedad de la diferenciación, vamos a tener S que multiplica a VC de S menos la condición inicial. En este caso va a ser VC, evaluada en 0 por la izquierda. Bueno, incluso creo que aquí hubiera puesto así desde el inicio, más bien. Esto va a ser C, que multiplica S por VC de S, menos C por la condición inicial. Vean que esto es una corriente. Al igual que arriba en el inductor, esta expresión, bueno, multiplicada por L, esto va a ser una tensión. De esta manera entonces podemos modelar, bueno, hacer un esquemático del capacitor en el dominio del tiempo. Vamos a tener aquí la tensión en el capacitor. Por aquí vamos a tener la corriente en el capacitor y C. Esto lo vamos a transformar a la frecuencia. Vean que entonces esto me va a representar un paralelo. Esto va a ser una fuente corriente. Va a estar en paralelo. Y bueno, este modelo que tenemos acá, este va a ser el de admitancia. Para sacar el de impedancia vamos a tener que, bueno, despejar esto por acá. Entonces, aquí me va a quedar, esto va a ser SC, que va a ser justamente el recíproco de la impedancia. Aquí vamos a tener la tensión VCDS y esta corriente que va en esta dirección va a ser C por VDC, evaluada en 0 por la izquierda, y por acá vamos a tener la corriente en el capacitor. ¿Cómo se va a ver el modelo de impedancia? Lo vamos a ver como un capacitor en serie con una fuente de tensión constante. Entonces, lo que tenemos acá en ambas terminales va a ser la tensión en el capacitor, va a incluir esa tensión. Esto va a ser VDC evaluado en 0 por la izquierda entre S, y esta va a ser la impedancia del capacitor, que va a ser 1 entre SC. Entonces, la impedancia del capacitor en el dominio S va a estar dada por 1 entre SC. Y la admitancia del capacitor en el dominio S va a estar dado por SC. Esto dado en ohms y esto dado en Siemens. Nuevamente vean que es algo sencillo, o sea, ya es un tema que conocemos en este momento. Simplemente cambiamos S por J omega y bueno, esta es la razón de por qué hace varias clases les decía, bueno, estamos trabajando en J omega, sustituyamos por S, tal vez para facilitar un poco el álgebra, tal vez quitarnos la J, esa constante imaginaria que no sé, se puede hacer complicada de manejar. Entonces es más fácil tal vez hacer álgebra usando solamente S en vez de J omega. Que vean aquí nuevamente, observar que la condición inicial para un inductor es la corriente evaluada en 0 por la izquierda, y para el capacitor es VC evaluada en 0 por la izquierda, que representan una tensión y una corriente, respectivamente. Al multiplicarse por, que veámoslo aquí arriba, al multiplicarlo por L y por C, respectivamente, se convierte en una tensión y en una corriente. Y vamos a tener el caso contrario, bueno, si sacamos el modelo de admitancia de cada componente, se va a convertir al inverso. Entonces, en resumen, podemos hacer una pequeña tabla. Vamos a tener la resistencia, vamos a tener al inductor y vamos a tener al capacitor. Y bueno, por acá vamos a tener lo que es impedancia y admitancia. Y ZR de S. Vean que no va a depender incluso de S, va a ser igual a R.
Y aquí y sub R de S va a ser 1 entre R. La impedancia del inductor va a ser SL. Y la admitancia, el inverso, va a ser 1 entre SL. Y la impedancia del capacitor va a ser 1 entre SL. Y su admitancia va a ser el inverso, que va a ser SC. Aquí se me fue, esto es una C. ¿Qué, alguna pregunta? Que veamos ahora, pongamos esto en práctica. Bueno, ahorita estamos entonces con la sección 6.7 del programa del curso, análisis de circuitos en el dominio S. Y vamos a ver que todas las técnicas que ya conocemos aplican de la misma manera, solamente que estamos en un dominio distinto. Que ya habíamos hecho esto inicialmente transformando circuitos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pero restringido al estado permanente, o sea, sigma igual a 0. En el dominio S se aplican las mismas técnicas que ya vimos, con la ventaja que se pueden evaluar condiciones iniciales. Eso no se puede hacer con J-omega, justamente porque J-omega es estado senoidal permanente. Vean que ya cualquier transitorio, cualquier condición inicial ya desapareció. Y podemos, bueno, convertir cada elemento con la técnica que acabamos de ver de la expresión o de la forma de cada componente en el dominio S. Entonces, bueno, respecto a eso no hay mucho que hablar más que tal vez de un ejemplo particular. Entonces nos piden, bueno, hagamos un ejemplo. Nos dicen que simplifique el circuito utilizando transformación de fuentes. Que el circuito va a ser una fuente senoidal por acá, con un capacitor. Vamos a tener una resistencia. Vamos a tener otro capacitor y un inductor por acá. Aquí nos dan los valores: 10 ohms, 0.5 faradios, 0.5 faradios, 9 henrios. Aquí vamos a tener, bueno, una tensión para este circuito en particular. Bueno, podemos definir la tensión de salida en cualquier punto, pero bueno, en este caso está definida ahí. Y esta fuente va a ser 2 coseno de 3t por u de t. Vean que el u de t fuerza la causalidad o que antes de t igual 0, todo va a ser 0. O sea, solamente vamos a tener a partir de t igual 0. Entonces, bueno, lo primero es convertir el circuito al dominio S. Entonces, redibujamos el circuito. Aquí vamos a tener 10. Esta impedancia capacitiva va a ser 1 entre 0.5 por S. Vean que 0.5 es un medio, entonces es como tener 1 entre un medio, lo cual nos va a dar 2 entre S en ambos capacitores. Y aquí vamos a tener 9, o bien L por S, que va a ser 9S. Y para transformar esta fuente, bueno, esto podemos hacerlo por medio de las tablas. Ya conocemos cuál es la transformada del coseno. En este caso, la transformada del coseno era S entre S cuadrado más omega cuadrado. Vean que omega es igual a 3. Entonces esto nos va a quedar 2 que multiplica a esa transformada. Entonces va a ser 2 por S entre S cuadrado más omega cuadrado, que es 3 al cuadrado, nos da 9. Entonces esta va a ser esta fuente de tensión expresada en el dominio de la frecuencia. Vean que cualquier tipo de señal que entre en estas tablas de transformadas puede ser nuestra fuente, puede ser, bueno, cualquier combinación de las funciones elementales que vimos hace un par de lecciones. Puede ser un escalón, puede ser una senoidal atenuada por un exponencial, puede ser un exponencial,
puede ser incluso una función lineal a trozos, o sea, puede ser diferentes escalones que tenga un voltio de amplitud en un punto, luego 5, luego 2 o lo que sea, o que caiga con una pendiente constante. O sea, funciones lineales o incluso cuadráticas. O sea, cualquier tipo de expresión matemática vamos a poder utilizarla como fuente. Entonces, bueno, nos están pidiendo que simplifiquemos el circuito utilizando transformación de fuentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar esto que está acá y transformar a fuente de corriente. Entonces, recordemos que una fuente de tensión con una impedancia en serie, vamos a poder convertirla a una fuente de corriente en paralelo con esa misma impedancia. ¿Cuánto va a ser el valor de esa fuente de corriente? IDS. Esto va a ser igual a el valor de la tensión de la fuente, que va a ser 2S entre S cuadrado más 9, dividido entre justamente esa impedancia, que va a ser 2 entre S. Esto nos va a dar, bueno, vean, 2S entre S cuadrado más 9 entre 2 entre S. Entonces, esos son extremos por extremos. Nos va a quedar S cuadrado arriba. Los dos se van a cancelar y nos va a quedar S más 9. Entonces, bueno, esta va a ser la magnitud o bien el valor de la fuente de corriente y el componente queda igual. Entonces aquí nos va a quedar una fuente corriente con una impedancia, bueno, en ese caso capacitiva en paralelo con una resistencia. Aquí nos va a quedar el capacitor y aquí el inductor. Entonces esto va a ser 10, esto va a ser 2 entre S, 9S, esto va a ser 2 entre S y esta fuente ahora va a ser S cuadrado entre S cuadrado más 9. Vean ahora que tenemos esto en paralelo. Entonces vamos a poder convertir estos dos componentes en paralelo, que ya nos va a quedar una fuente en paralelo con un solo componente, que vamos a volver a poder convertir a una fuente de tensión en serie con una impedancia. Entonces, bueno, vean, pongámosle aquí un V2DS, va a ser igual a, no, mentira, hagamos primero el paralelo. Este paralelo va a ser 2 entre S en paralelo con 10. Esto equivale a 2 entre S por 10. La multiplicación arriba con la suma abajo. Esto va a ser igual a 20 entre S, que divide, aquí hay que homogenizar, S abajo, 2 más 10S. Entonces nos queda 20 entre S entre 2 más 10 entre S. El S se va a cancelar. Y esto nos va a quedar, aquí era 10S, ¿verdad? Ajá, entonces nos va a quedar que esto va a ser 20 entre 10S más 2. Digamos que esto es una impedancia, pongámosle impedancia 1, Z1. Que voy a redibujar acá o caerle encima. Aquí, bueno, lo voy a poner como un componente, que esto va a ser Z1, que para no tener que dibujar de nuevo. Entonces vean que ahora me va a quedar esta fuente de corriente en paralelo con esta impedancia. Vamos a poder convertirlo a una fuente de tensión, pongámosle V sub 2ds, que va a ser justamente la multiplicación de ambas. Vamos a tener S cuadrado entre S cuadrado más 9, que multiplica 20 entre 10S más 2. Esto va a ser igual a 10S a la 3 más 2S a la 2 más 90S más 18. Esto aquí abajo. Y arriba vamos a tener 20S cuadrado. Que este va a ser el valor de una fuente de tensión V sub 2. Que esto nos va a quedar ahora entonces de esta manera. Nos va a quedar una fuente de tensión que va a estar en serie con una impedancia, la impedancia Z1 que acabamos de calcular.
Z1 y esto va a ser V sub 2. Y esto va a estar en serie con el capacitor y el inductor. Esto va a ser 9S y esto va a ser 2 entre S. Podemos decir ahora que el Z2 va a ser igual a Z1 más 2 entre S más 9S. No, mentira, hay que preservar ese inductor, ese no lo podemos unificar. Y vamos a dejar esto como una fuente de tensión con una impedancia y vamos a mantener justamente lo que nos interesa es averiguar la tensión en el inductor. Entonces estamos convirtiendo el resto. Entonces en este caso nos va a quedar, bueno, Z2 iba a ser Z1 más 2 entre S. Esto va a ser igual a Z1 era 20 entre 10S más 2, que suma 2 entre S. Entonces esto nos va a dar, hacemos la multiplicación de S por 10S más 2 y arriba, entonces vean que nos va a quedar S por 20, nos va a quedar 20S y aquí nos va a quedar 10S más 2. Entonces nos va a quedar, bueno, esto que multiplica S, entonces nos va a quedar, a ver, 10S por, no, nos va a quedar aquí 4 más 20S. Y eso nos va a dar 40S más 4. Y nos va a dividir, podemos, bueno, distribuir, bueno, el S en estos dos términos nos va a quedar 10S cuadrado más 2S. Entonces, bueno, esto va a ser Z2. Que ya con esto podemos, bueno, llegar ya a la forma más simplificada, donde vamos a tener una fuente con una impedancia y la carga conectada, que esta no la incluimos o no la unificamos dentro del resto de impedancias. Esto va a ser 9S y a esto podemos ponerle, digamos que esto es la tensión de salida. Esto va a ser Z2 y esto va a ser V2. Entonces ya tenemos, bueno, voy a copiar V2, ok, lo voy a poner acá. V2 de S va a ser igual a esta expresión. Esta Z2 depende de S también, que vale la pena aclarar. Esa impedancia es en términos de S, no de J omega. Bueno, parte del ejercicio inicial fue que nos dijeron simplifique el circuito por medio de transformación de fuentes, pero ahora podemos, que bueno, ya teniendo el circuito así, se puede encontrar la tensión de salida en la bobina. Y vean que esto va a ser un sencillo divisor de tensión, V sub 0 de S, o más bien VO de S, la tensión de salida, va a ser igual a V2 de S, que multiplica a la impedancia de la carga, que en este caso va a ser 9S, que divide a la suma de 9S más Z2 de S. Okay, esto nos va a quedar, bueno, la fuente V2 va a ser S cuadrado entre S cuadrado más 9. Esto va a ser la fuente. Y aquí vamos a multiplicarle, a ver cómo nos va a quedar. No, mentira, V2 era, bueno, V2 podemos expresarlo de esta manera, más bien incluso. 20 entre 10 S cuadrado más 2, no. A 20, sí. Y aquí vamos a tener multiplicado, bueno, la parte del divisor de tensión, que vamos a tener 9S más 20S más 2 entre 10S cuadrado más 2S. Y arriba vamos a tener 9S. Este ejemplo nos va a conducir a una expresión algo complicada algebraicamente. Y bueno, si hacen aquí este desarrollo, que no lo voy a repetir porque como les digo,
O sea, nos va a conducir a algo que va a ser complicado de manipular algebraicamente, al menos el resultado. Esto nos va a dar s cuadrado más 9 que multiplica a 90s a la 3 más 18s cuadrado más 40s más 4. Esto por aquí abajo. Y por aquí arriba nos va a quedar 81s a la 4. Pues bueno, vean que, como les digo, es una expresión algo complicada de manejar. Tiene orden alto. Para eso, bueno, de hecho esto es un ejercicio del height y justamente al llegar a este punto sugiere hacer esto por medios computacionales. Y bueno, ahora hay forma en Wolfram de ingresar esta expresión y incluso, bueno, nos puede volver las fracciones parciales, que las fracciones parciales nos van a dar términos sueltos de los polos que vamos a poder convertir al tiempo fácilmente por medio de transformada inversa utilizando la tabla, y esto nos va a dar ya un VO de T, una tensión de salida. Esta va a ser la respuesta final. Que este ejemplo en particular quedó algo complejo por la complejidad de la expresión algebraica. Es para que vean, bueno, el poder de esta técnica, en el cual podemos convertir el circuito al dominio de la frecuencia y simplemente analizarlo con las técnicas que ya conocemos y encontrar la respuesta de lo que sea que nos piden, una tensión, una corriente, una impedancia equivalente, no sé, cualquier cosa que nos puedan pedir. Entonces esta va a ser la tónica en general para este tipo de problemas, y para un problema diferente tal vez nos hubiera dado una expresión un poco más sencilla de manejar que hubiéramos podido haber hecho tal vez a mano. Que vean que esto, bueno, algo así tan grande no les va a aparecer en un examen o en un quiz, entonces no tienen que preocuparse tanto por haber que hayamos llegado a ese punto y no continuemos a mano, por decirlo así, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Ok, para terminar, hagamos un ejemplo que sí vamos a terminar pudiendo hacer a mano. Nuevamente, para que vean la extensión de lo que podemos hacer con el análisis en el dominio S, ahora hagamos un análisis de mallas, que vean que aplica a todo, mallas, nodos, Thevenin, Norton, transformación de fuentes, todas las técnicas que ya conocen aplican de la misma manera. Entonces vamos a tener un circuito con dos mallas. Estos van a ser 12 voltios, un ohm, un faradio, un ohm y un henry. Entonces, bueno, vamos a tener, para este caso particular, vamos a tener condiciones iniciales. Vamos a tener por aquí un V sub C de 0 por la izquierda y vamos a tener una corriente IL de 0 por la izquierda. O sea, vamos a tener este sistema, bueno, precargado. Incluso aquí tal vez podamos, incluso esto podemos verlo como un problema de CC incluso, para que vean que, bueno, algunas cosas que nos dijeron en CC ya en este momento tienen sentido. Entonces hagamos el ejemplo completo, que eso está precargado y en tiempo igual a 0 cerramos aquí el switch. Entonces nos dicen que VC de 0 por la izquierda es igual a 8 voltios y la corriente en la bobina antes de T igual 0 es igual a 4 amperios. Entonces vean que ahora al tener condiciones iniciales vamos a tener, bueno, que incluirlas a la hora de convertir los componentes. Entonces, ¿cómo se va a ver este circuito en el dominio de la frecuencia una vez que ya bueno, que convirtamos los componentes? Bueno, incluso esta fuente es CD, ¿verdad? No es alterna, es CD. Vean incluso todo lo que tuvimos que haber pasado para haber llegado a entender eso que nos decían en CC, que
cambie esto por S y no pregunte mucho, solo entiéndalo y aplíquelo. Y ya justamente estamos llegando en este punto a aterrizar, a entender por qué es que era así. Entonces, el capacitor lo vamos a modelar como, bueno, lo vamos a modelar en su impedancia. Entonces, esto era el capacitor con una fuente. Esto va a ser 8 entre S y la impedancia va a ser 1 entre S. Vean que, bueno, todos los componentes tienen un valor de 1. Estos 12 voltios, que es un escalón, se va a convertir a 12 entre S. Por aquí vamos a tener la resistencia y la bobina la vamos a modelar como una bobina con una tensión. No, incluso esta tensión era al revés. Esto va a ser S, esto va a ser 1 y esto va a ser 4 voltios, que son IL, que son 4 amperios por 1 Henry, que nos da 4 voltios. Entonces vean que, bueno, nos queda así en el dominio de la frecuencia. El circuito, lo que nos estaban pidiendo era I L de S, o sea, la corriente por la bobina. Que siempre les digo, cuando vayan a comenzar un análisis de cualquier tipo, siempre definan de entrada polaridades. Eso es lo primero que tienen que hacer. Si ustedes no definen esto explícitamente, les va a costar manejarlo. Bueno, y eso es algo que vean que viene desde el inicio del curso. Entonces yo siempre les digo, marquen con colores las polaridades y aténganse a ellas y siempre usen las mismas. Y en este caso, como son mallas, vamos a poder definir dos corrientes. I1 y vamos a poder definir I2. Vean que para este caso IL es igual a I2. Entonces basta encontrar, bueno, el valor de I2, ya con eso vamos a tener el valor de la corriente. Ok, al hacer el análisis en la malla 1, ¿qué vamos a tener? Que vamos a correr a través del lazo y vamos a, ir notando los signos. Vean que, entrando por acá nos topamos con una polaridad positiva. Por acá también nos topamos una polaridad positiva en todo lado, excepto en esta fuente. Entonces, menos 12 entre S más 1 por I1 más 1 entre S que multiplica la diferencia de corrientes, que es I1 menos I2. Vean que I1 entra y I2, entra por el positivo y I2 entra por el negativo. Entonces vamos a tener esta diferencia de corrientes más 8 entre S es igual a 0. Que ya con esto montamos la ecuación y vean lo importante que es, como siempre les digo, las polaridades, porque eso les va a definir la ecuación que van a montar y obviamente si arrancan mal, terminan mal. Entonces, aquí, esto nos va a dar que I1 más I1 entre S menos I2 entre S más 8 entre S. Bueno, incluso esto creo que podemos pasarlo más bien al otro lado. Esto va a ser igual a 12 entre S menos 8 entre S. Esto nos queda 12 menos 8 son 4 entre S. Y por aquí podemos sacar a factor común, pues, el I1 y el I2 por el otro lado para ya, montar una primera ecuación. Entonces vamos a tener que 1 más 1 entre S por I1 menos 1 entre S por I2 va a ser igual a 4 entre S. Vean que podemos pasar a multiplicar o bien, viéndolo de otra manera, podemos multiplicar por S entre S. De este lado, se me va a cancelar, me va a quedar 4, igual aquí va a quedar I2 y aquí va a quedar S más 1 más S entre S nos va a quedar S más 1. Entonces, esto nos va a quedar S más 1 que multiplica a I1 menos S que multiplica a I2 va a ser igual a 4. Esta va a ser nuestra primera ecuación de malla. Incluso,
hay varias formas de resolver, bueno, estas ecuaciones. Podemos despejar una variable y sustituir en la otra. A veces se hace complicado. Podemos, bueno, resolverlo computacionalmente también. De aquí podemos despejar I1. I1 va a ser igual a 4 más... No, aquí se me fue. Esto no lleva S, ¿verdad? Eso se me cancela. Entonces queda 4 más I2 entre S más 1. Que eso va a ser la corriente I1. Esto vamos a poder despejarlo, o bien sustituirlo más bien, en la siguiente ecuación de malla que hagamos. Ahora veamos la malla 2. Que devolvámonos al circuito y hagamos el camino. Menos 8 entre S, menos 1 entre S, que multiplica la diferencia de corrientes, más 1 por I2, más S por I2, menos 4 voltios va a ser igual a 0. Entonces pongámoslo acá. Menos 8 entre S, menos I1 menos I2 entre S, más I2, más S por I2, menos 4 es igual a 0. Ojo este término que está acá, muy importante. Menos I1 menos I2S. Vean que habíamos dicho que, bueno, esa tensión es positiva. Bueno, de esta manera, esta es la polarización, que significa que esa tensión va a ser 1 entre S, que multiplica I1 menos I2. Y esa va a ser la tensión en este componente. Entonces vean que si entramos por la parte positiva, vamos a tener un más, y si entramos por la parte negativa, vamos a tener un menos. Que es justo lo que tenemos acá. Menos I1 menos I2 entre S. Vean que si intercambian I1 con I2, están cambiándole la polarización a ese componente y ya están cambiando a medio palo las condiciones que decidieron desde el inicio, y eso les va a dar mal. Entonces, como les digo, siempre asignen polaridades y aténganse a ellas y no las cambien y aténganse a la convención pasiva. Va a ser menos probable que tengan algún error, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, aquí, ¿cómo nos va a quedar esto? Que nos va a quedar menos I1 entre S más I2 entre S más I2 más SI2 va a ser igual a 8 entre S más 4. Y nos va a quedar así. Y aquí vamos a poder sacar a factor común, bueno, pongamos menos I1 que multiplica a 1 entre S más I2, saquemos todo esto a factor común, nos va a quedar 1 entre S más 1 más S, que va a ser igual a, unifiquemos este término, nos va a quedar S entre 8 más 4S. Vean que podemos pasar a factor común, o bien, visto de otra manera, multiplicar ambos lados por S entre S. Entonces nos va a quedar menos I1 más I2 que multiplica a 1 más S cuadrado. Vean que nos va a quedar aquí un polinomio orden 2. Esto va a ser igual a 8 más 4S. Y ya con esto nos queda la segunda ecuación. Y pongámosle a esto, pongamos que esto es 2. Pongamos que esta ecuación va a ser 1 por acá. Bueno, pongámosle hasta 1 más bien. Que vean que en sus análisis a mano pueden hacer este tipo de cosas. Pueden poner, sustituir 1 en 2. Que pueden etiquetar expresiones y hacer referencia a ellas. Vean que esto permite la navegación visual en la respuesta. Entonces esto nos va a quedar que menos, ¿cuánto era I1? 4 más I2 entre S más 1. Menos I2 más 4 entre S más 1. Más I2 que multiplica a S cuadrado más S más 1.
va a ser igual a 4s más 8. De aquí sacamos I2 a factor común. Nos va a quedar S a la 2 más S más 1. Bueno, por este lado, que resta 1 entre S más 1. Que vean que este resultado se va a dividir en I2 entre S más 1 y 4 entre S más 1. Ese 4 entre S más 1 lo puedo pasar al otro lado. Entonces me va a quedar 4S más 8 más 4 entre S más 1. Nos va a quedar así. Y ahora vamos a tener que homogenizar o unificar términos. Y pongo aquí S más 1 como denominador común. Entonces nos va a quedar S más 1 que multiplica a todo este término de arriba, S a la 2 más S más 1, y menos 1 que ya tiene este denominador. Esto va a ser igual a S más 1 por acá, que va a estar homogenizado, que multiplica a 4S más 8, y aquí nos queda más 4. Y eso nos va a dar I2 que multiplica. Bueno, aquí lo voy a poner ya de una vez. Verifíquenlo ustedes. Les va a quedar S más 3 más 2S a la 2 más 2S entre S más 1. Esto va a ser igual a 4S a la 2 más 12S más 12 entre S más 1. Y vean que tenemos estos dos términos en el denominador de cada lado. O sea, si pasamos a multiplicar este, se va a cancelar con este. Y vean que de esta manera ya nos va a quedar una expresión para I2. I2 va a ser, aquí podemos sacar 4 a factor común, 4 que multiplica a S a la 2 más 3S más 3. Y abajo vamos a tener, vean que podemos sacar un S a factor común, S que multiplica a S a la 2 más 2S más 2. Que ya está bueno, es una expresión final para la corriente 2 en el tiempo. Entonces, teniendo esto, vean que bueno, tenemos un polinomio racional que equivale a una corriente en el dominio de la frecuencia. Llegando a este punto, siempre vamos a hacer lo mismo. Fracciones parciales y convertir cada término al tiempo. Ya con eso nos va a dar la expresión que estamos calculando en el tiempo, que en este caso va a ser I2, que equivale a la corriente en el inductor. Entonces, haciendo un análisis de este polinomio, vemos que tenemos un polo simple en S igual 0, o sea, en el origen, y tenemos polo simple complejo conjugado en S igual a menos 1 más menos J. Entonces, sabiendo, bueno, desde este punto ya podemos esperar cómo va a ser la respuesta. O sea, vean que esos polos complejos conjugados se van a tener que convertir en una función cosenoidal. Entonces ya pueden anticipar eso desde el puro inicio de este procedimiento. Entonces, ahora lo que procede es separar esto en fracciones parciales en sus términos. Tenemos A entre S más BS más C entre S cuadrado más 2S más 2. Vean que aquí estoy usando, bueno, esta forma en la que se expresa este polinomio de orden 2 con esta parte de arriba, BS más C. En la clase pasada les había dado dos formas de hacer este procedimiento, bueno, con polos complejos. En el caso práctico les enseñé cómo hacerlo más bien tomándolo como polos simples, que les va a dar exponenciales complejos que van a unificar en un coseno. Bueno, ahora hagamos un ejemplo de este otro para que les quede igual a ambos. Esta expresión nos va a dar un seno y un coseno separados que vamos a poder, por medio de una identidad trigonométrica, unificar. Entonces, vean que A va a ser igual a 4 que multiplica S a la 2 más 3S más 3,
que divide a s cuadrado más 2s más 2 evaluado en s igual a 0. Vean que aquí lo que hice fue, bueno, por los residuos, que es básicamente tomar la expresión de I2, multiplicarla por la expresión donde tenemos el polo, en este caso en 0, y evaluamos en 0. Vean que justamente se va a eliminar ese punto 1 entre s. Por lo tanto, ya no se me indefine, puedo evaluarlo en 0. Entonces vean que, bueno, si evalúo esto en 0 a mano, esto va a ser 0. Todos estos van a ser 0. Esto me va a dar entonces 4 que multiplica 3 entre 2. Esto va a ser 2 entre 2, que va a ser igual a 6. Con esto A es igual a 6. Para B y C podemos evaluar en cualquier punto arbitrario y despejar o llegar a un sistema de ecuaciones. Evaluemos en S igual a más menos 1. Vean que esto es arbitrario, o sea, estos son valores arbitrarios. Se le puede dar cualquier valor a S y eso nos va a dar ecuaciones. Entonces nos va a quedar que 28 entre 5 va a ser igual a entre 1 más B más C entre 5. Esto nos va a dar que 5A más B más C es igual a 28. Y recuerden que ya teníamos el valor de A, que es 6. 6 por 5, 30. Y 28 menos 30 nos da menos 2. Entonces nos va a quedar que B más C es igual a menos 2. Esta es la primera ecuación. Que vean que aquí estamos evaluando S igual a 1. Ahora evaluemos S igual a menos 1. Evaluando S igual a menos 1 nos queda menos 4 entre 1 va a ser igual a menos A más menos B más C entre 1 positivo. Eso nos va a dar que menos 4, menos A menos B más C es igual a menos 4. Vean que A era 6, entonces nos queda menos 6. Pasamos a la derecha, nos queda 6 menos 4 son 2. Entonces nos va a quedar menos B más C es igual a 2. Esta es la otra ecuación. Vean que hay varias formas de encontrar estos coeficientes. Por residuos o evaluando en cualquier punto arbitrario, o como la otra técnica que es, bueno, pasar a multiplicar todo esto y evaluar en los puntos donde justamente se indefinen, únicamente que estos puntos se indefinen en valores complejos conjugados. Entonces, tal vez por eso es más fácil evaluar en un valor real. Pero bueno, tienen las tres formas disponibles. Esto nos va a dar un sistema de ecuaciones que ya finalmente vamos a poder resolver. Nos va a dar que B más C es igual a menos 2 y que menos B más C es igual a 2. De aquí, bueno, pueden sustituir. B es igual a menos 2 menos C y sustituyen en el otro con calculadora, cualquier forma que ustedes deseen. Eso nos va a dar que B es igual a menos 2 y que C es igual a 0. Este va a ser el resultado. Con esto, bueno, ya podemos tomar esta expresión, copiémosla. Vean que esto va a ser igual a 6 entre S, ya el A lo habíamos encontrado. Y esto nos va a dar, bueno, B es igual a menos 2. Entonces, bueno, aquí este más se convierte en menos. Tenemos 2 que multiplica a S entre S cuadrado más 2S más 2. Que ya tenemos esta expresión. Que nuevamente aquí, bueno, tenemos dos formas de resolver esto. Completando cuadrados, que nos va a dar un seno y un coseno por aparte, o expresando este polinomio en su forma compleja conjugada, que era S menos 1 más J3, no, más J1, que multiplica a S menos 1 menos J, ¿verdad? Esa es una forma, tratarlo como polo simple, cada uno. La otra es, bueno, ejemplifiquémoslo acá, va a ser completando cuadrados. Entonces me va a quedar 6 entre S menos, para completar el cuadrado aquí abajo,
Vean que para que me quede algo real, voy a necesitar la expresión s a la 2 más 2s más 1. Y bueno, aquí este 2 lo estamos como fragmentando y bueno, si tengo 1, pues para completarlo voy a necesitar otro 1, ¿verdad? Entonces ya esto se va a convertir en s más 1 a la 2 más 1. Entonces ya voy a tener esa expresión aquí abajo, s más 1 a la 2 más 1. Ahora necesito tener arriba es un s más 1, porque eso se va a convertir a un seno y a un coseno. O sea, necesito replicar este valor. ¿Cómo convertimos 2s en s más 1? Vean que eso se logra sacando, bueno, 2 a factor común y me va a quedar un s más 1. O sea, eso va a quedar 2s más 2. Y bueno, para que me termine de completar o la suma equivalga a 0, voy a tener que restarle un 2. Esta técnica es un poco más truculenta porque, o sea, no hay una receta sencilla de seguir, es como por inspección, hay como que analizar y ver qué se necesita sumar y restar para que me quede una expresión que tenga aquí, bueno, s más 1 cuadrado y aquí s más 1. Pues bueno, no es muy intuitiva, requiere un poco de, no sé si decirlo maña o colmillo, pero bueno, como les digo, pueden evaluar el caso que les quede más sencillo. Tal vez para alguna persona va a ser más fácil hacerlo de esta, tal vez para otra va a ser más fácil tomar esto como polos complejos sencillos. Se los dejo a su elección. Entonces, esto nos va a quedar 6s menos. Ahora podemos separar esto en dos fracciones. Nos va a quedar 2 por s más 1 entre s más 1 cuadrado más 1 más 2 que multiplica s más 1 cuadrado más 1 y 1 acá. Que ahora sí ya esos términos vamos a poder justamente, ya los tenemos separados, ya tenemos todas las constantes evaluadas, entonces ahora vamos a poder decir que I2 de t, que va a ser igual a IL de t, que es lo que andamos buscando, va a ser a la transformada inversa de Laplace de toda esta expresión que está acá. Copiémosla. Okay, vean que esto es una mera formalidad, poner el símbolo de la transformada inversa. Otra forma es, nuevamente, bueno, aquí voy a doblarlo, pero, o sea, es el recto, pero que para indicar que de acá podemos hacer este paso directamente. Podemos decir que IL de t va a ser ahora la transformada de cada uno de estos términos. Entonces, ¿cuál es la transformada de 6 entre s? Ok, ya deberían estarse aprendiendo que la transformada de 1 entre s es un u de t. Entonces esto me va a quedar 6 que multiplica a u de t menos 2 que multiplica a, ¿cuál es la transformada de s más 1 entre s más 1 cuadrado más 1? Vean que esto es como creo que este era el omega, sí, esto era omega al cuadrado, ¿verdad? Esta parte. Esto se va a transformar a un 2e a la menos t que multiplica coseno de t por u de t. Y este otro se va a transformar a 2e a la menos t que multiplica seno de t u de t. Ahora vamos a poder sacar a factor común los escalones. Nos va a quedar 6 menos 2e a la menos t coseno de t más 2e a la menos t seno de t que multiplica u de t. Que bueno, esto va a ser IL de t. Vean que ya esta expresión es correcta, podemos decir que es una forma final. Si llegan acá, pues tienen el resultado correcto, pero usualmente es más intuitivo tal vez ver esto, en vez de una suma de un coseno y un seno, verlo como un solo coseno, con un ángulo de desfase. Entonces, I2 de t va a ser igual a 6 que multiplica 2e a la menos t por coseno de t más
45 grados. U de t, amperios. Que no olviden las unidades. ¿Cómo llegamos a... ¿Cómo convertimos la suma de coseno y seno en un solo coseno? Que recuerden que era la constante c era raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que son las constantes que multiplican al seno y al coseno. En este caso es 2, ¿verdad? 2 a la 2 más 2 a la 2. Y el ángulo iba a ser la tangente o el arcotangente de b entre a. Que en esto es arcotangente de 1, que va a ser 45 grados. Entonces, bueno, vean que esa es la forma de convertir de una a la otra. Y entonces, bueno, cualquiera de estas dos respuestas va a estar correcta. Ok, bueno, si no hay nada más por el momento, quedamos con la lección de hoy.